Buenos días de nuevo. Hoy es viernes, noviembre 5. Este es el grupo 2 de algoritmo y programación. Continuamos con la clase anterior que estábamos programando la interfaz gráfica de un juego de tic-tac-toe y básicamente lo que habíamos logrado hacer hasta el momento. Pusimos dos parámetros acá. Y los pusimos sin valores por defecto. Pongámosles valores por defecto. Digamos que por defecto son 800 y 800 píxeles. Entonces, logro crear una ventana de 800 por 800 con un color determinado. Ustedes tenían la tarea de tratar de dibujar en función de estos números y vamos a dibujar lo que ocurría en la pantalla. Entonces, lo que yo voy a Profe, hacer, dime. qué pena le interrumpo la clase. Es que quería preguntarle, Python funciona sin internet. Lo que pasa es que en mi computador no me ha querido coger internet y estoy desde otro dispositivo para la reunión, pero no sé si se me guardaría todo lo que trabajemos. Sí, claro, o sea, esa es la razón por la cual yo uso PyCharm y no otra herramienta, para que cuando ustedes estudien o vayan a trabajar con Python como tal, no dependan de una conexión a Internet para ello. Ah, bueno, profe, gracias, porque es que la reunión la estoy viendo con datos. Está bien. Entonces, pues, Entonces, si, si tienes el computador que tiene PyCharm de otro lado, no importa, todo se está guardando de forma local y tú estás trabajando de forma local en todo momento. Profe, es que a mí me pasa también lo mismo. Que es lo mismo, que tampoco tienes... Sí, profe, no, es como la señal de claro, yo creo. Ya. No, pero pues no hay ningún problema porque si todo lo que hagan en PyCharm se queda en PyCharm. Si están trabajando, por ejemplo, en Google Colab, pues obviamente ahí sí tienen problema, ¿no? Pero pues nosotros toda esta clase la desarrollamos en PyCharm por varias razones. Una de ellas es que no dependan de una conexión a Internet para trabajar. Bueno, les estaba contando entonces que el reto que tenemos ahora es a partir de una ventana que está así, ¿no? Que básicamente ustedes saben que esto tiene un ancho W y un alto H. Bueno, de hecho, pongámosle las variables los nombres que le estoy poniendo en el programa. Si usamos esos nombres, entonces a esto lo llamamos ancho y a esto lo llamamos alto. Entonces yo quiero dibujar, en función de eso, quiero dibujar 4 líneas. Básicamente voy a dibujar, bueno, se me quedó muy al centro, tal vez por acá, una línea, tal vez otra línea por acá, tal vez otra línea por acá y tal vez otra línea por acá. Entonces, lo que necesito hacer en este momento es simplemente encontrar las coordenadas de esos 8 puntos. O sea, por ejemplo, para la línea vertical 1 necesito esta coordenada y esta coordenada. Para la línea, perdón, horizontal. Para la línea horizontal 2 necesito esta coordenada y esta coordenada. Entonces, ustedes saben que este punto aquí arriba hace crecer a Y en este sentido y a X en este sentido. Y esta de acá, ¿cierto? Pues vendría a ser algo así como la coordenada 0, 0. Entonces, si yo conozco cuántos píxeles tengo de alto, ¿cuál debería ser la coordenada de este punto? ¿Cuál pusieron? ¿Alguien lo hizo así? Ayer creo que, ayer, bueno, en la última clase, algunos compañeros lo hicieron del tamaño total de la ventana. Esa es una decisión, pues, gráfica, no está mal. Pero, por ejemplo, aquí yo voy a decidir poner este punto x0, y0 y este punto acá que sería x1, y0. ¿Por qué y0? Pues porque, porque miren que está en la misma coordenada de y. Entonces, ahora, esta coordenada aquí abajo sería x0, y1
Y esta coordenada aquí sería x1, y0. Perdón, x1, y1. O sea, necesito dos valores en x y dos valores en y para definir esos 4 puntos. ¿Alguien quiere participar? ¿Quiere tratar de decirme cómo calcular este punto de acá? ¿Hay alguien ahí? Sí, profe, acá estamos. Gracias. Profe, ya le digo los que yo coloqué. En ese primer punto yo coloqué 0,200. Ok, En X sub 0, pusiste números fijos. Y0. Esto pusiste números fijos, 0,200. ¿Ya? Pero queremos hacerlo es en función de este valor. No colocar un número mágico, sino hacerlo en función de, por ejemplo, si la persona elige un valor diferente al que tú tienes, entonces, ¿cuál debería ser este número? Entonces, les voy a hacer una propuesta. Miren, yo tengo todo el ancho. Y esta sería como una parte del ancho, esta sería como 2 partes del ancho, estas serían como 3 partes del ancho. Y yo quiero esas 3 centradas en la mitad de la ventana. O sea, que voy a colocar aquí como un medio, que voy a colocar aquí como un medio. O sea que en total voy a dividir el ancho entre 4 partes iguales. Y divididas entre esas 4 partes iguales, mi coordenada x0, ¿cierto? No sé, llamemos a esto la división D. Y mi coordenada x0 va a ser de medios, ¿les parece? Y la coordenada x1 va a ser igual a de medios más una vez, 2 veces y 3 veces D. ¿Les parece? ¿Sí vieron lo que hice? Esas decisiones son arbitrarias, pues en realidad es una de tantas formas de hacerlo. La compañera que puso 0,200 está bien, solamente que ese 200 es un número mágico, ¿cierto? Que varía, o sea, si alguien cambia el ancho, pues si usted tiene un número constante ahí, pues va a cambiar todo. Entonces lo que nosotros queremos hacer es que todo esté en función del ancho y el alto. Pues por ejemplo, voy a calcular x0 y x1 de esta manera y de forma similar, pues voy a calcular y0 y y1, ¿cierto? Voy a decir que esto es D, el otro lo voy a llamar L mayúscula. L mayúscula es igual al alto, dividido, digamos que los mismos 4, para que sea totalmente simétrico. Y de esa manera, y0 sería igual a L cuartos, perdón, a L medios, y y1 sería igual a en este caso es diferente, ¿no? Porque Y0, a ver, este sería un punto. No, mentiras, es exactamente lo mismo. Los puntos que voy a graficar son este, ¿cierto? Y voy a graficar este otro punto. Entonces, esta coordenada Y0 que es para esta línea, no es para la línea, no es para la línea horizontal, no es para la línea vertical, sigo trabajando en la línea eh, sigo trabajando en la línea, ¿cómo se llama esta? La línea vertical, casi que no. Entonces en realidad, ¿cierto? L medios sería esto más L, que es este otro pedazo, 1. Esa es la primera Y. Y la otra sería, y1 sería igual a Y0, más otra vez esta distancia a la que llamamos L. Entonces miren que tengo las formulitas. Y0 es L medios más L,
y Y1 es Y0 más otra L. ¿Sí? Eso es todo. Entonces, de hecho, escribir estas 4 formulitas me ayudaría sustancialmente a escribir los 4 puntos. Lo voy a escribir tal cual está ahí. ¿Cierto? Si yo llego y lo escribo tal cual está ahí, entonces aquí en dibujar el tablero voy a decir primero líneas horizontales. Y si dibujo mis líneas horizontales, voy a decir, aquí no debo usar, letras únicas, entonces en vez de D voy a decir distancia D o distancia X, que va a ser igual a self.ancho, división entera entre 4. Y distancia Y va a ser igual a self.alto, división entera entre 4. Y luego, exactamente los valores que puse ahí, ¿cierto? X0 es igual a distancia X, división entera entre 2. Y X1 es igual a X0 más 3 veces la distancia X. Y Y0 es igual a la distancia Y medios más la distancia Y. Obviamente ustedes, pues eso sería Y medios más Y. Ustedes la pueden volver una sola fracción, ¿no? Pero pues hagámoslo así más simple para hacerlo exactamente igual a como está en la fórmula. Entonces, miren, básicamente escribimos exactamente las mismas fórmulas. Distancia X es esta D, distancia Y es esta L. Y las fórmulas de X0, X1, X2, Y0 y Y1 son exactamente las que calculamos aquí a partir de la figura geométrica que necesitamos. Entonces ahora solo necesito trazar una línea que va desde X0, Y0 hasta X1, Y0. Y otra línea que va desde X0, Y1 hasta X1, Y1. Hagamos exactamente eso. Entonces las líneas son exactamente eso. Self.lienzo. Dibujar línea y me pide X1. Bueno, aquí es X1 y X2, no con 0. Entonces X1 en realidad es mi X0. Y1 en realidad es mi Y0. X1 y el mismo Y0. Eso sería la primera línea. Mirémosla. Quiero ver la primera línea cómo me salió, a ver si tengo algún error. No, ahí está. Más o menos donde yo la quería ubicar, creo que sí. Entonces, lo que probablemente quiero es hacerla más gruesa. Entonces, le voy a decir aquí arriba self.lienzo.set line width. Le voy a decir que la haga de 5 píxeles. Bueno, y hasta ahí está de color negro. Ahorita decidimos de qué color la ponemos. La otra línea es self.lienzo.drawLine. Y entonces necesito los parámetros que son x0, y1, x1, y1. Entonces, estas dos funciones me tienen que estar dibujando las dos líneas que yo... me equivoqué. Definitivamente tengo un error. Lo que colocó 2 veces X1. Coloqué 2 veces X1. Pero sí, X1 se... ya. X1, Y1. Eso. Listo. Entonces miro. Bueno, ahora sí ya estamos listos. Bien. Creo que les había mostrado que existe una cosa que se llama la ruleta de color. Busquemos un color pick en internet. Uno dice sí, color picker. Y de hecho hasta Google tiene su propia herramienta, ¿cierto? Más o menos este color que tenemos seleccionado está como por aquí. De hecho, pues de hecho no lo tenemos ni que seleccionar, no lo sabemos, es 131, 131, 141, 196. Ese es exactamente el color que tenemos solucionado, que tenemos seleccionado. Y entonces uno puede venir aquí a las herramientas de Google y no, eso es una de las herramientas de color.
En alguna parte me debe generar una herramienta de contraste, Color Picker Wheel. Eso, mejor esta, ya. Esta herramienta de pronto es más chévere porque yo voy a seleccionar un color donde a veces estas herramientas traen un goterito. Quiero seleccionar uno, bueno, seleccionar uno. Entonces lo que les quiero mostrar es que miren que si ustedes están en este rango de los azules, lo que está al otro lado es el rango de los naranjas. Entonces, pues como para no demorarme mucho haciendo esto, qué chévere, miren, aquí tengo uno y me muestra el color, el color contrario inmediatamente. ¿Sí? Entonces, yo estoy como, el color mío está como por acá, entonces yo debería mostrar este color, que es este que está acá. Ahora bien, esto está en hexadecimal, yo lo quiero en RGB. Es muy posible que si yo lo paso por Google, le digo a Google SO2 RGB y me muestra alguna otra herramienta que me convierta eso a RGB, que es esto que está acá. Entonces, pues, herramientas para hacer eso hay muchos. Lo que acabo de hacer es encontrar el color exactamente contrario al background, ¿cierto? Entonces, ¿qué es este que acá? Lo voy a poner ahí mientras tanto. Y aquí le voy a decir self.lienzo. Fijar, el comando para eso es outline, y ahora este color que tenía aquí guardadito, lo voy a meter ahí adentro. Entonces, ahora sí, corro y curiosamente, esos son los de más alto contraste. No quiere decir, ¿cierto?, que sea visualmente placentero, como lo acaban de notar, ¿no? Solamente que puse dos colores que son del más alto contraste, o sea, como para diferenciar el fondo del objeto. Probablemente hay otros, pues no sé, alguna otra gama de colores que sea mucho más bonita, pero ahí lo único que hice fue un ejercicio de mostrarles cómo escoger un color contrario en la gama de contrastes. No sé si me estoy haciendo entender, me están siguiendo. Vamos ahí. Sí, profe. Listo. Entonces, llevamos las dos líneas horizontales. Dibujemos las dos líneas verticales. Líneas verticales. Entonces, las líneas verticales, de nuevo, se hacen acá. Yo básicamente hice lo mismo de forma vertical, pero ahorita los puntos que necesito son ¿Cuáles son las coordenadas de este punto? Tenemos la x2, y2, ¿cierto? Y entonces las coordenadas de este punto van a ser x2, y3. Las coordenadas de este punto van a ser x3, y2, ¿cierto? Y las coordenadas de este punto van a ser x3, y3. Ahora sí, me ayudan a calcular x2. X2 pues sería exactamente igual a L medios, nada que hacer, ¿cierto? Porque es este pedacito. Y perdón. X2 es esta coordenada. Esto lo llamamos D y esto lo llamamos D medios. Entonces X2 es D medios más 2. Perdón, D medios más D. ¿Sí? Y X3 es X2 más otro D. Mientras que Y2 no es más que L medios, ¿sí? Y Y3 es igual a L medios más 3 veces D. Miren que solo lo que hice fue mirar, por ejemplo, aquí tengo una vez D, dos veces D, tres veces D, ¿cierto? 3 veces y media. ¿Ya? Entonces, esto es no D, sino, esto no es D, sino L. Entonces, estas son las ecuaciones de X2, X3, Y2, Y3. Las voy a escribir tal cual.
La saqué solamente de mirar el dibujito. Las voy a escribir tal cual, o sea que prácticamente es con riesgo de equivocarme, ¿cierto? Pero yo podría coger y reemplazar estas, pero no, hagámoslo así para no equivocarnos. Entonces digamos que x2 es igual a lo que llamamos la distancia x, división entera por 2 más la distancia x. Y2 es igual, perdón, escribamos primero x3. x3 es igual a x2 más distancia x. Ahora bien, y2 es igual a distancia y, división entera entre 2, y y3 es igual a y2 más 3 veces la distancia y. Y listo. Entonces ahora voy a decir self.lienzo, dibujar línea. Mi primera línea es x2, y2 hasta x2, y3. Y mi segunda línea vamos desde x3, y2 hasta x3, y3. Ahora sí los escribí bien, ¿cierto? Y si pruebo cómo va, oh, me quedó bien hecho el cuadro, ¿no? Entonces, miremos el asunto con esto. Todo esto lo hicimos fue para que si yo pongo unas distancias diferentes, por ejemplo 100, 100, la ventana queda automáticamente redimensionada. Si yo pongo 300, 300, la ventana queda redimensionada. Si pongo 600, 300, o sea, que es más ancha que alta, la ventana queda redimensionada, ¿cierto? Y siempre lo vamos a hacer en función de la redimensión de la ventana. Esta herramienta que se llama Easy Graphics no permite que usted coja la ventana de un lado y la arrastre, ¿cierto? Y le cambie el tamaño, pero pues hay herramientas que sí permiten eso, como TKI Inter. Entonces, obviamente, si eso fuera lo que fuéramos a permitir, lo que tendríamos que hacer es una función que responda al ratón y que a medida que usted le cambie el tamaño, él redibuje todo, ¿cierto? En función de ese tamaño, que es lo que usualmente se hace pues en una ventana a la que se le va a permitir que cambie de tamaño. Entonces, ¿están ahí conmigo? Miremos qué pasa si mi ventana es de 600 por 600. Pues miren que ya no importa el tamaño, Profe, ya no importa el tamaño de la ventana, ahí tenemos el resultado que buscamos. Dime. ¿me podría mostrar, por favor, la parte donde las líneas verticales, la parte del código, eso? Gracias. Ya le tomé pantallazo por si quiere seguir, profe, qué pena. Aquí los voy a esperar hasta que me digan que llegaron hasta ahí. Profe, ¿podría subir un momentico? Por favor. Lo veo. Subir hasta donde. Esto fue lo que hicimos ayer. Ve, mira, ayer habíamos definido una margen. Supongo que ya no la necesitamos. Básicamente lo que acabamos de hacer fue definir esta margen en términos del ancho y el alto. No me acordaba que habíamos hecho eso, pero pues es lo mismo. Aquí lo que hicimos fue dividir la pantalla en 4 pedazos. O sea, técnicamente calculamos la margen. Calculamos la margen como un cuarto del ancho y como un cuarto del alto. Eso fue lo que acabamos de hacer. Miren, acá lo hicimos. La margen es 4. Entonces, ya pues supongo que no necesitamos estas dos líneas.
está mejor porque la margen estaba en píxeles y de nuevo no queríamos poner valores en píxeles, queremos solo proporciones. Les voy a dejar este pedazo que es el que deben estar implementando. Oh, verticals, no, verticales, sí, en español. En español, líneas, tiene tilde ahí. Líneas, tiene tilde ahí. Acuérdense, estos colores son básicamente escogidos arbitrariamente, escojan los que ustedes quieran. Es más, si ustedes miran la referencia de Easy Graphics, creo que en la referencia donde dice la versión Color Names, sí, aquí está. Miren, la referencia de Easy Graphics están que los nombres de los colores. O sea que uno podría usar esta página no pues, si usted no quiere usar las combinaciones RGB de los colores, más bien se puede venir aquí y mirar todos los nombres que existen. Por ejemplo, Light Blue One, ¿cierto? El color Light Blue One básicamente es ese que está ahí. Entonces yo no tengo que darle esta configuración, sino que puedo decir el nombre como tal, ¿cierto? Light Blue One. Y eso es algo que Easy Graphics acepta. ¿Sí? Y en vez de darle ese color en RGB, creo que podemos darle un color light salmon, creo que se llama light salmon. Ese color, de hecho, está parecido al que habíamos escogido. Me gusta más esta configuración. Pero bueno, aprendieron a hacerlo con la combinación RGB o con la tabla de colores que acepta bueno, en realidad eso no es Easy Graphics, eso es TK-Inter. Ustedes buscan tabla de colores de TK-Inter o TCL-TK, que es en realidad lo que estamos manejando. Se van a encontrar con que hay un montón de nombres ya codificados y pues pueden usar esos nombres para obtener la combinación RGB que desean. Está quedando bonito, ¿no? Chicos, pulgares arriba si ya todos pueden ver el tablero conmigo. Ya todos en sus computadores lograron obtener el mismo tablero que yo, este. Otra pregunta, flechita verde, por favor, si usted está programando conmigo o si solamente está viendo. Ok, gracias. Listo, ya tengo una idea de quiénes espero. Entonces, tenemos 2 minutos más para que todos alcancen a llegar hasta este tablero. Voy a recargar mi vaso de agua mientras tanto. De hecho, detengamos la grabación. Gracias. Se nos había olvidado volver a poner a rodar el video. Entonces, sí, aquí está. Círculo y X se llaman desde la función de inicialización. Lo hago ahí para poder que el wait siga siendo el último, ¿cierto? Miren que lo puse antes del wait, para que no me vaya a cerrar la ventana sin que yo quiera.
Entonces, ahí se llaman los dos métodos y la definición de los dos métodos de cada método es esta. ¿Qué hace el método círculo? Colocar una fuente, un tamaño de letra, ponerle un color a la letra y escribir la letra O en esas coordenadas que usted le pidió. ¿Y qué hace la otra? Exactamente lo mismo, dibujar una X en la coordenada que se le pidió y ya. O con otro color, ¿no? Eso es todo. Sí, Profe, ¿cuál es la página de este gráfico para buscar los colores? ¿Otra vez cómo? ¿Cuál es la página? Si no, que no encuentro la Easy Graphic, la de los colores. El manual de Easy Graphics. O sea, mira, en Google escribes literal Easy Graphics Python. Y pues en mi caso es la primera respuesta que sale, Easy Graphics Python. Y si entras a la referencia, creo que es creo que es en la versión 1 que está en la página de Color Names. Ahí están todos los nombres, de todos los colores. Ah, listo, pues, gracias. O si no quieres por nombres, pues buscas en Google un color wheel, ¿cierto? Color wheel picker, seleccionador de color. Eso sale en un montón. Creo que el que estábamos usando ahorita era este. Ah, sí, mira, el que estábamos usando ahorita era este. Y usted básicamente selecciona un color, ¿ok? Y él le dice cuál es el color complementario, que es este. Desafortunadamente, como que la interfaz solamente es para web, entonces lo muestra en hexadecimal, pero pues convertirlo a RGB no es difícil, ¿no? Entonces, simplemente lo copian y de hecho Google se los convierte. Profe, ¿podría subir un poco el código? ¿Dónde lo necesita? No, bájalo un poquito. Más, más. El máximo que puedo. No, bájalo, profe. Eso ahí, esa parte. La parte donde se dibujan las líneas, profe. Aquí donde se dibujan las líneas. Ah, acá, dibujar. Pues, gracias. Profe, qué pena. Se podría bajar un poquitico para yo tomando un pantallas. Ahí. Sí, señor, es lo último que usted escribió, ¿cierto? Toda esta parte de acá.
Profe, ¿me podría mostrar dónde corre el programa, el lift name? Un momentico. Profe, mira que me sale un error, no sé qué será. Es porque no. Lo primero que hay que hacer con los errores es leerlos y ver en qué línea es. Entonces, ¿qué dice el error? Profe, pues me sale uno cuando defino el círculo, pues me salen entre líneas. ¿Pero qué dice el error? Pero que, que el atributo de draw text, de dibujar texto, como que está, como que no se encuentra. Ah, ok. Entonces, el problema puede ser en este nombre. O sea, te faltó el self o escribiste el lienzo mal. O te falta De el pronto self. la tela tiene minúscula. Ah, sí, o esta tela tiene minúscula. Sí, Ah, sí, profe, era eso, lo que dijo la compañera, tenía la T minúscula. excelente. Gracias. Profe, una pregunta. Señor. Si yo quiero llamar el círculo en las coordenadas como una variable que ya tengo, ¿cómo hago para colocarlo? Una variable que tienes dónde. O sea, en x igual a 100, colocar, digamos, como Bueno, self bueno, punto pues la aquí, margen o... bueno, sí, pues mira, aquí arriba en INT, ¿cierto? Lo estamos llamando, no es sino que lo pongas ahí. La pregunta es si la variable que calculaste, la calculaste ahí o no. Entonces, si la calculaste, por ejemplo, No. aquí en dibujar tú lo podrías llamar, solamente que no queremos eso en el transcurso del programa, pero lo puedes hacer como una prueba. Usted puede aquí adentro decir solo por probar, ¿cierto? Solo por probar voy a llamar a self.círculo y lo voy a llamar con la coordenada x0, x0, coma, y0 más distancia y. Esto es 0, ¿no? y0 más. Entonces, mira lo que vamos a hacer ahí. Justo al dibujarlo voy a llamar la función círculo con esas coordenadas a ver qué hace. Entonces, mira, ahí lo dibujó. Es este que pusimos acá. Porque y0 Entiendo, gracias, profe. Sí. es esta distancia, ¿cierto? Eso es como la de prueba. Y esa es la ventaja del self círculo, o sea, lo puedes llamar desde donde quieras. Ahora bien, esto que pusimos aquí, de nuevo, solamente lo pusimos para probarlo, pero pues en el normal transcurrir de las cosas, no lo queremos ahí. Y esto también lo podemos dejar ahí solo como prueba, solo como para probar que círculo y X están funcionando y que obedecen a las coordenadas que usted le ponga. Es curioso, miren, nos falta poco, nos faltan ya solo pensar en tres más, en tres métodos más. ¿Sí? Obviamente esto va muy lento, es porque pues necesitamos el espacio para que ustedes programen, pero miren que es relativamente fácil pensar en todas las cosas. ¿Dónde se hace clic? Para eso Easy Graphics tiene su propia herramienta, ¿cierto? Entonces, yo puedo llamar esa herramienta diciendo self.ventana.getMouse, ¿cierto? Miren que hay una que dice getKey, hay otra que dice getMouse, hay una que se llama onMouseDrag, ¿cierto? Porque esa permite mirar qué pasa cuando alguien arrastra el ratón. Pero por ahora puedo decirle getMouse. Entonces, curioso, hagamos una vaina.
solamente por ahora, pidámosle a esta función que tome el mouse y lo imprima en la consola. Y hay que llamar la función en alguna parte. Entonces, antes de que la ventana se cierre, la voy a llamar con self.donde se hace clic. Entonces, si corro, me abre toda la ventana, ¿sí? Y cuando haga un clic, me da las coordenadas en donde lo hice. Ya, esa es básicamente la forma de obtener la posición del clic. Eso básicamente me acaba de decir en dónde estoy haciendo clic. Pero esta función es un poquito más compleja que eso, ¿no? Esta función es un método para reconocer en qué casilla del tablero se ha hecho clic. Entonces, a mí no me sirve solamente saber las coordenadas, ¿sí? Yo necesito saber en qué fila y en qué columna se hizo clic. ¿Cómo hago eso? ¿Ustedes qué creen? Entonces esta función que está acá me está devolviendo x y y. Y yo puedo decir exactamente eso. ¿Verdad? X y y es igual a lo que me devuelve esta función. Ahora necesito hacer algo con ese x y con ese y para retornar la casilla en donde se hizo clic. Entonces, ¿qué les parece si llamamos a eso fila, coma, columna? Y retornémosla en la función. Pues vamos a retornar fila, coma, columna. Pero esa fila, coma, columna la vamos a calcular con x y y. Entonces, si recuerdan, pues básicamente lo que vamos a hacer es, hagamos una página nueva de acá. Básicamente lo que vamos a hacer es, tengo la ventana total y tengo el tablero que ya está dibujado en términos de la ventana y yo conozco las proporciones. Entonces, si alguien con el ratón hace clic en este punto en particular, yo quiero que la respuesta de esa función sea 1,1, ¿cierto? Que fue en la casilla, en la fila 1, columna 1. Si está aquí, esta es la fila 0, columna 0, fila 0, columna 1, fila 0, columna 2. Esta es la fila 1, columna 0, esta es la fila 1, columna 1, esta es la fila 1, columna 2, esta es la fila 2, columna 0, esta es la fila 2, columna 1, y esta es la fila 2, columna 2. ¿Por qué? Ah, pues porque acuérdense que ustedes marcaron tablero, ¿cierto? Lo marcaron exactamente como eso, como una matriz, como una lista de listas. Entonces, el tablero, en la variable tablero, esta es la posición 00, esta es la posición 01, esta es la posición 02 y así sucesivamente. O sea que tengo forma de indexar el tablero si esta función donde clic me dices esto, ¿cierto? Yo no necesito las coordenadas en píxeles, yo necesito saber en cuál casilla se hizo clic. Es más, si se hace clic por fuera del tablero, pues no me interesa, yo necesito saber en dónde se hizo clic en el tablero. Entonces, ¿cómo hago para saber eso? Miren, les muestro el truco, ¿cierto? El truco es que ustedes saben cómo está dividida cada cosa de estas. Y ustedes saben que esta distancia desde aquí hasta aquí es algo a lo que llamaron d cuartos. Esta distancia de aquí hasta aquí la llamaron d cuartos. Y esta distancia de aquí hasta aquí la llamaron d cuartos. Y esta distancia, pues ahí perdonan la escala, ¿cierto? Pero esta distancia es de medios. Y esta distancia de aquí hasta aquí es otro de medios. Y ahí están los 4 Ds, ¿no? O sea que, por ejemplo, para saber en qué columna está, ustedes miran la coordenada de las X. Y para saber en qué fila está, ustedes miran la coordenada de las Y, ¿cierto? Pero les voy a poner a pensar un momentico, ¿cierto? Si ustedes conocen bien eso,
díganme exactamente cuál es la fórmula para calcular fila. Bueno, en este caso columna. Columna igual. Denme una fórmula con que, dada la coordenada X de un clic, usted me dice en cuál de las columnas quedó. Es una ecuacióncita. Bueno, piensan los 5 minutos y me avisan. Voy a detener la grabación para que no grabe tiempo muerto. Entonces, listo, les acabo de colocar en el Classroom una asignación que se llama coordenadas del clic. Entonces, lo que quiero ver es que ahí, pues básicamente en este programa tal como está, ¿cierto? Cuando ustedes corren donde clic, corrámoslo acá. Entonces, aquí se está corriendo donde clic, pero imprímanlo. Print donde clic. Entonces esa vaina les va a imprimir la coordenada de fila y columna. O sea, lo que quiero que llenen es fila igual, voy a decir a 0 por ahora, colo igual, voy a decir a 0 por ahora, ¿no? Entonces aquí van a poner ustedes las ecuaciones en función de X y de Y que les dicen exactamente en qué fila y en qué columna. Y pruébenlo haciendo clic en mucha parte y diciéndome en qué fila y en qué columna del tablero la persona hizo clic. Tómenle una foto a este dibujo porque lo van a necesitar. ¿Listos? Esto es columna. Si estoy trabajando con D y con X, ¿sí? Es porque estoy tratando de averiguar en qué columna está, ¿cierto? Entonces, miren que conocen esta relación. Yo creo que entienden la geometría, ¿cierto? Este es un punto cualquiera con el que yo hice clic.
sea que pude haber hecho clic aquí, pude haber hecho clic acá, pude haber hecho clic por acá. Entonces necesito saber específicamente en qué parte del tablero hice clic. Entonces ustedes me tienen, o sea, por ejemplo, más ejemplos, ¿cierto? Si una persona, si una persona hace clic aquí, tiene que decirle que hizo clic en la columna 2. Si una persona hace clic aquí, tiene que decirle que hizo clic en la columna 0. Si una persona hace clic en cualquier parte de por acá, tiene que decirle que hizo clic en la columna 1. Y de hecho, si una persona hace clic por aquí o hace clic por acá, tiene que decirle cualquier otra cosa, ¿no? Hey, hizo clic por fuera del rango. ¿Sí? Solamente la columna 0 va desde aquí hasta acá. Esta es la columna 0. La columna 1 va desde aquí hasta aquí. Esta es la columna 1. Y la columna 2 va desde aquí hasta aquí. Esta es la columna 2. Entonces, si alguien hace clic en el respectivo cuadro, esta vaina me tiene que decir en qué columna me hizo clic. ¿Se ha entendido? Es una formulita, muchachos. Profe. Los voy a poner a que piensen un poquito en geometría de colegio. Ahí no hay nada más, pues, que eso. ¿Listos? Profe, a mí se me cayó el internet, pero le escuché hasta donde dijo que había puesto una asignación. O sea que tenemos que completar esto y subirlo. Exacto, tienen que completar la función esta, donde clic, tienen que completar la función, ¿cierto? Y hacer lo necesario para calcular la fila y la columna. Yo las inicialicé en 0, ¿cierto? Probablemente ustedes tienen que fila y columna del tablero en donde se hizo clic. Entonces, ustedes por favor escriban el código que se necesita para que me digan en qué fila y en qué columna se hizo. Miren que es una fórmula, ¿ya? Es una fórmula para la fila, es la misma fórmula para la columna, solamente que para la columna es L y Y, ¿cierto? No, lo que aquí llamamos L, perdón, para la fila. Para la fila es con L y con Y, para la columna es con D y con X. Y obviamente tienen que hacer algo para manejar el caso donde la persona haga clic en donde no es, ¿cierto? Por fuera, por las márgenes. Si alguien hace algo en las márgenes, pues entonces no pueden darme un 0, un 1, un 2, tienen que darme otro resultado que yo me dé cuenta que la persona no hizo clic en las márgenes. Por ejemplo, un menos 1. Que si el resultado es menos 1, yo sé, no, ese número negativo no es. Pero si es un 0, un 1, un 2, entonces yo ya sé en qué fila, en qué columna hizo clic y en qué fila hizo clic. ¿Listos? ¿Se entiende la asignación? Entonces ustedes van a terminar este pedacito, es geometría básica. Y les voy a dejar estos 20 minutos para que trabajen en eso. ¿Listos? Ahora sí voy a Creo que podría subir más.